columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Jonás, que se titula Jonás y el Señor Jesucristo, donde vamos a, después de haber visto todo el libro de Jonás, hacer un contraste y una comparación entre el personaje de Jonás y nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprender mucho. Un profeta que huyó de Dios, el otro hizo la voluntad del Padre. Uno que no quería la salvación de un pueblo, otro que murió por la salvación de personas de todas las naciones. Y estoy seguro de que ese mensaje nos va a hacer enamorarnos más y más de nuestro Señor Jesús. Pero hoy llegamos al capítulo 4 y quiero leer 2 versículos antes de lanzarnos a todo el capítulo. Y los 2 versículos que quiero leer son el versículo 10 y 11. Jonás capítulo 4 versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor: Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Vamos a pedir que el Señor hable a nuestras vidas hoy. Padre, te damos gracias por tu perfecta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, autoritativa, inerrante, poderosa. Pero nosotros no, Señor. Nosotros somos imperfectos y fallos. El mensajero es imperfecto y los que escuchan también. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú el que obre a través de la predicación. El que me pueda conceder la gracia para poder predicar, Señor, de una manera fiel. Y el que pueda, Señor, a través de tu Santo Espíritu, obrar en el corazón de los que oyen, para que la palabra dé fruto en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es tan rica en contenido, tan edificante y puede cambiar tanto una vida, que te ruego que hoy, Señor, si escuchamos tu voz, no endurezcamos nuestros corazones. No nos hagas distraernos, no nos permitas mirar a un lado o al otro y perder de vista, Señor, lo más importante de este tiempo, que es escuchar tu voz. Porque si tu palabra es predicada, no escuchamos la voz de los hombres, escuchamos tu voz, Señor. Y es lo que te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, que nuestros ojos no se distraigan de nada y nuestro corazón se afirme solamente en recibir lo que tienes para nosotros. Habla, Señor, a tu iglesia y edifica a tu pueblo, te lo pido, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, lo primero que debemos hacer llegando a este capítulo 4 es recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto en primer lugar un Jonás, un siervo y profeta de Dios que recibe una instrucción del Padre de llevar la palabra de Dios a una ciudad sanguinaria y violenta como es Nínive. Pero Jonás, en vez de dirigirse hacia Nínive, huye rumbo a Tarsis, escapando de la orden y la instrucción del Señor. Y en esa huida el Señor trata con Jonás. Vimos la rebeldía del profeta, pero vimos también cómo no se puede huir de la presencia y de la voluntad de Dios. Vimos también cómo el Señor usaba una tormenta para sacudir y zarandear ese barco donde Jonás estaba huyendo y escapando, y así entonces el Señor empezara a tratar con el pecado y la rebelión de su siervo. Asimismo vimos cómo acaban lanzando a Jonás al mar, y es el Señor también el que dispone un gran pez para tratar con el corazón del profeta. En esas enseñanzas vimos lo absurdo que es intentar escapar de la voluntad de Dios, lo absurdo que es intentar ir contra los decretos del Señor. Pero también aprendimos que nuestros pecados no son solo para nosotros, sino que nuestras acciones y pecados siempre salpican a otros, como el pecado de Jonás, que salpicó a los marineros, que casi pierden el barco, que era su sustento y su recurso para vivir. Pero vimos la mano de un Dios misericordioso que podía haberse tranquilamente tragado a Jonás en el mar, pero decide preparar un gran pez, y en aquel vientre Dios trata con el corazón de su siervo, que eleva una oración
llena de arrepentimiento, donde muestra que Dios es bueno, que de Él es la salvación, que Él está roto y arrepentido y pide por misericordia, y es lo que el Señor hace al final. Dios trata con ese corazón, perdona a su profeta y lo vuelve a lanzar a la tierra. Sale de la boca del pez, es vomitado en tierra y ahí se encuentra el profeta. Y en ese lugar donde se encuentra, Dios vuelve a dar una instrucción al profeta. Y no es otra, es la misma instrucción. Dios le vuelve a decir a Jonás que vaya a la misma ciudad y haga lo mismo que le había pedido. Y parece que el corazón de Jonás ha cambiado completamente, porque en vez de huir, ahora sí, Jonás va a Nínive. Y Jonás predica la palabra de Dios, cumple fielmente su cometido y vemos algo glorioso, que una ciudad inmensa de más de 120,000 personas se convierte al Señor. Nadie sale sin convertirse, sino que todos los ninivitas caen rendidos ante el Señor. Y lo muestran con fruto. ¿Cómo? Con un severo ayuno. Y digo severo porque era duro. Ponen a ayunar a los adultos y también a los más jóvenes. Incluso recuerdan que el rey puso a ayunar hasta los animales. Una ciudad que se viste de cilicio, mostrando que está dolida por su pecado, que ayuna, mostrando que está arrepentida y que clama por la misericordia del Señor. Y Dios, al ver un corazón contrito y humillado, decide, en lugar de castigar con su ira a esa nación, derramar su gracia y misericordia y perdonar a los ninivitas. Si el texto hubiera acabado ahí, todo está bien. Jonás, arrepentido en el vientre del pez, Dios perdona a su siervo, Dios le da una oportunidad, el siervo va a Nínive, Nínive se convierte, todo bien, ¿no? Dios bien con Jonás, bien con Nínive, y la historia como los cuentos, ¿no? Que acabó bien la historia. Si Jonás acaba en el capítulo 3, yo no le vería un problema. Pero Jonás no acaba ahí. Y Jonás no es que se empeña en escribir parte de su historia, otro capítulo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo tuvo a bien dejarnos otro capítulo de esta historia, dejarnos la continuación de esa historia. Y la continuación es decepcionante. Porque hasta este momento yo sentía que Jonás había aprendido. Hasta este momento yo sentía que Jonás, había entendido lo que Dios quería. Y en vez de ver a un Jonás que celebra, que ha sido un instrumento en las manos de Dios. Porque, hermano, ha sido usado por Dios para salvar a más de 120,000 personas. Yo estaría dando botes de alegría. Si cuando viene alguien y dice, oye, escuché ese sermón tuyo y Dios trató con mi vida y tú, una persona, ya es como, wow, Dios ha usado un mensaje, una prédica para llegar a un alma. Hermano, yo si fuera Jonás y Dios usa mis labios para predicar y veo un avivamiento donde 120,000 personas o más son convertidas, yo estaría festejando, lleno de gozo. Es casi como yo ya puedo colgar las botas, mi ministerio no puede ir a mejor. Y además, una nación salvada. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si de golpe España entera se convierte al Señor? O no España, vamos a hacer un equivalente, un país contrario al evangelio, si la India se convierte al Señor, o si China se convierte al Señor. Estaríamos llenos de gozo, pero no es la actitud que vemos en Jonás. Y el versículo 1 de Jonás capítulo 4 nos muestra a un profeta enfadado. Es que esto es una mezcla de asombro y absurdo. Asombro porque dices, ¿cómo puede ser? Y absurdo como, no me lo creo. Pero nuestro versículo 1 empieza diciendo, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Hermano, tú y yo, cuando vemos la salvación de Nínive, nos nace un gloria a Dios. ¡Qué grande es Dios! ¡Bueno es el Señor! Cada vez que vemos un alma, nuestro corazón brota dando gloria al Señor. Nos alegramos por la salvación de los perdidos. Nos alegramos por el alcance de aquellos que están extraviados. Y aunque sean los más terribles, debería ser así. Pero llegamos a la primera línea de este capítulo 4, donde en teoría Jonás, dentro del vientre del pez, había aprendido la lección.
Y Jonás de golpe está enfadado en gran manera y enojado. Algunas traducciones dicen que la palabra original es más tendiendo a deprimido. Es decir, cuando Jonás ve que los ninivitas se convierten, se llena de amargura, de tristeza y de enojo. Porque eso es lo que enfadó a Jonás. Nuestro texto acaba así, Jonás capítulo 3 y versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Ese es el final de nuestro capítulo anterior. Imagínate Dios que te lleva a un lugar a decir, esta ciudad va a ser consumida. Vamos a ver Sodoma y Gomorra. Imagínate que Sodoma y Gomorra, en vez de seguir abrazando su pecado, reciben un mensaje de ese juicio que viene y de golpe se convierten. ¡Wow! Dios es grande y bueno. Pero Jonás ve eso. Un pueblo que se arrepiente, que se quebranta. Un pueblo que se rinde al Dios Todopoderoso y en vez de alegrarse, se enfada, se enoja, se llena de amargura. No tiene sentido. Y cada vez que leemos esto, Jonás parece el malo de la película, porque no tiene sentido. Pero el problema, yo quiero darte unos ejemplos para ver si tendría un poco más de sentido. Imagínate que a ti, tú sabes que un hombre, 3 hombres, un grupo, a tu hija y a unas amigas del instituto o de la escuela cuando eran pequeñitas a los 7 años, las violaron. Y no una vez, durante un año, hasta que esas niñas tuvieron a bien confesarlo, decirlo, contarlo, y alguien detuvo a esos violadores. Pero sabes que durante un año, esos 3 hombres han abusado de niñas pequeñas, las han tocado, han abusado sexualmente de ellas. Imagínate que un día vas a una iglesia y no sabes desde hace años lo que ha pasado con esos violadores. Y esos violadores te los encuentras en un púlpito, predicando la palabra, y en su testimonio cuentan que fueron violadores, pero que en aquella cárcel Dios envió a un predicador. Se arrepintieron de sus pecados y recibieron perdón, y ahora encima también ha acabado su condena. Ahora tú estás viendo a los que violaron a tu hija, a los que violaron a sus amigas, y han sido alcanzados por la gracia de Dios. Sería tan fácil quizá alegrarse. Imagínate que un día tu mujer, con el carrito del bebé, sale a dar un paseo con un bebé de meses que acabáis de tener. Habitación pintada, ropa, alegría, ha cambiado vuestra vida. No hay nada que os traiga más felicidad que haber traído ese bebé a casa. Y en ese paseo, un conductor borracho, una tarde, se lleva a tu mujer y el carrito. Y estás en tu trabajo, 5 de la tarde, y recibes una llamada del hospital. ¿Conoce usted a fulanita? Sí, es mi esposa. Venga, que le tenemos que dar una noticia. Y ese conductor borracho arrolló a tu esposa, a tu bebé, y ambos murieron en el acto. Pasaste de ser padre y esposo a viudo y padre de un hijo muerto. Pues imagínate que las autoridades hacen lo conveniente, le ponen una multa, lo meten en prisión, y tú sigues tu vida dolido, porque salir de eso va a ser difícil. Y un día estás paseando por la calle de tu ciudad porque no te has cambiado y ves a gente evangelizar en la calle. Y te giras 2 veces porque uno de los que está evangelizando es aquel conductor borracho, que le está diciendo a las personas que hay un Dios que perdona a los más viles pecadores, porque él, siendo un borracho, cometió la atrocidad de atropellar a una mujer y su bebé y matarlos, pero en aquella cárcel Dios tuvo misericordia de él, le predicaron el evangelio y creyó. Y ahora tú, creyente, te encuentras en la calle a alguien que ahora es tu hermano y es el que mató y atropelló a tu esposa y a tu hijo. Jonás parece malvado y absurdo si lo vemos desde otro punto de vista, pero si empezamos a ver estas cosas, a lo mejor no es tan fácil alegrarse por la salvación de todas las personas. Una cosa es lo que debería ser normal y otra cosa es lidiar con situaciones difíciles en nuestro corazón.
Jonás probablemente sabía lo que Nínive había hecho a muchas personas. Y Jonás probablemente sabía que habían profetas que habían anunciado que ciudades como esas y pueblos serían usados por Dios para castigar a su nación. Y para Jonás eso podía ser como para aquel hombre ver al violador o para aquel hombre ver al borracho. A veces la salvación nos debería alegrar, pero existen situaciones que para ti son extremas, pero no lo son tanto, porque pasan, en las que es difícil lidiar con nuestros sentimientos. Ser cristiano a veces es saber lo que debemos hacer y luchar para conseguir hacerlo, porque a veces no brota todo tan natural cuando las cosas se ven desde esta manera. Y Jonás, en vez de alegrarse, se había llenado de enojo. Y no podemos evitar el enojo muchas veces, pero debemos tener cuidado con él. Debemos guardar nuestro corazón de los enojos, hermanos. Miren Génesis 4:5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y su semblante se demudó. Hermanos, Caín se enojó mucho. ¿Por qué? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y cuando miró la ofrenda de Caín no le agradó. Y el corazón de Caín se llenó de enojo. Pero el problema de Caín es que dejó fluir ese enojo dentro de él. Hermano, hay momentos en la vida que no podemos evitar enojarnos. Si alguien golpea a mi esposa en la calle, voy a sentir enojo. Si veo a una mujer que sale de una clínica abortista y acaba de matar a su bebé, voy a sentir enojo. Si veo una masacre contra una iglesia en Nigeria que han quemado vivo a un montón de creyentes, voy a sentir enojo. Ayer abrí las noticias en una página cristiana que sigo y la noticia que me salió en portada era una joven nigeriana de 25 años que en el propio campus de la universidad fue tomada por 4 o 5 hombres extremistas musulmanes que la acosaban y la acusaban de haber blasfemado contra Mahoma y ahí en el campus la mataron a golpes y le prendieron fuego delante de la universidad para que todo el mundo supiera que en Nigeria se respeta a Alá y a su profeta. A mí me da enojo. En momentos puedes pensar, ¿se podría ir un misilito de estos que se están tirando por aquí cerca en Europa y desviarse un poco para ese lado? Es normal enojarse a veces. Es normal. Enojarse no es pecado, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Enojarse es normal en ocasiones. Porque hay ira justificada. Dios se ira, ¿sí o no? Dios se enoja, ¿sí o no? Entonces Dios peca. No, el enojo de Dios es justo. Dios se ira por cosas justas. Hermano, cuando amamos algo, aborrecemos otras cosas. Hay gente que dice que aborrecer es pecado. No es pecado aborrecer, si lo que se aborrece es justo. Si yo amo la vida, aborrezco la muerte. Si yo amo a los bebés y la vida de esos bebés, aborrezco el aborto. Si yo amo la justicia, aborrezco la injusticia. Si yo amo lo bueno, aborrezco lo malo. Eso es lo que hace Dios. Dios aborrece el pecado. Dios no lo pasa por alto. Dios aborrece el pecado. Se ira cada día contra los que cometen iniquidad. El problema es que nosotros no somos Dios. Y a veces aborrecemos lo que no deberíamos aborrecer, nos enojamos contra lo que no nos deberíamos enojar y sobre todo no sabemos manejar el enojo. A Caín le pasó. El motivo del enojo de Caín no era justificable y además no lo supo manejar. Y eso llevó a Caín a matar a su hermano. Lo saca al campo y cuando están a solas no duda en matarlo de una pedrada. Y todo fruto de un enojo que no supo trabajar. Hermano, cuando el enojo llega a tu vida, que puede llegar, maneja tus emociones. Porque hasta hoy hay gente que vive arrepintiéndose de lo que hizo o de lo que dijo en un momento de enojo. Hermano, ya basta de ir a tus hijos o a tu esposa y decir, no tenía que haber dicho eso, pero estaba enfadado. Pues domínate. Deja de hacer daño a la gente por no saber dominar tus emociones. Si realmente el Espíritu Santo mora en ti, tienes dominio propio, es fruto del Espíritu. Enójate.
El mundo se enoja y da un portazo, el mundo se enoja y pega, el mundo se enoja e insulta, el mundo se enoja y va a la batalla, pero el creyente se enoja y lleva su enojo al Señor. Porque en todo debemos dar la gloria a Dios, incluso en cómo manejamos las emociones. Si actuamos como el mundo, cada vez que nos enfadamos, ¿qué nos separa del mundo? Si donde el mundo guarda rencor, nosotros también. Si donde el mundo odia, nosotros también. Si donde el mundo hace esto, nosotros también. ¿Qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? A Jesús le dijeron que hacía las cosas por el poder del diablo, que era un hijo del diablo, lo llamaron glotón, lo llamaron borracho, y entregaba todas las cosas al Señor. Aprendamos de él, porque el enojo nos puede llevar, como a Caín, a muchas cosas inapropiadas. Tú dirás, sí, pero yo no he matado a nadie por mi enojo. La Biblia dice que el que habla mal de un hermano y lo aborrece ya es un homicida a los ojos de Dios. ¿Puedes haber hablado mal de un hermano? El enojo no te va a llevar a lo mejor a matar a alguien físicamente, pero a hablar mal de él, a, difamarlo, mentir, calumniar, separarte de personas porque tu orgullo y tu enojo hace que ya no los quieras tener cerca. Hermano, la mayoría de enemistades que existen, la mayoría de amistades rotas, relaciones rotas, es fruto de emociones no llevadas conforme a la voluntad de Dios. Y punto. Dejamos lugar al enojo, al orgullo, a la soberbia, al ego y a todo eso, y acabamos viviendo nuestra vida de esa manera. Jonás no tenía motivo para justificar su enojo. Caín tampoco. Y por eso nos sorprende tanto este texto. Entonces Jonás, ahora nos enseña el texto por qué Jonás no quería ir a Nínive. Porque Jonás conoce a Dios. Hermano, Jonás conocía a Dios, era un siervo. Y mira lo que dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró al Señor y dijo, ahora Jonás va a orar otra vez, pero esta oración ya no se parece a la del vientre del pez. Mira la oración. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo. Mira, ¿por qué huía Jonás? Porque sabía yo que eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Cuando conocemos la historia de Jonás al principio, puede parecer que Jonás huye de Nínive porque una nación sanguinaria, violenta, enemiga de Dios. Bueno, Jonás tendría miedo. Hasta ahí lo podemos entender. Oye, es como si ahora el Señor te manda a un lugar donde sabes que puedes morir al predicar. Pero no fue el miedo lo que impidió que Jonás fuera. No fue el peligro de su integridad física, el miedo a morir, el que lo pudieran matar o el que lo pudieran torturar. Jonás ha dicho, por eso voy a Tarsis, porque sé que eres bueno. Wow, ¿tú ves cómo suenan esas? Es que el capítulo 4 es una locura para la cabeza. Señor, no quería hacerte caso porque sé que eres bueno. Jonás le está diciendo a Dios, yo no quería ir a Nínive porque sé que si se arrepentían los ibas a perdonar. Pero, ¿en serio? Y eres un siervo de Dios. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios era bueno y compasivo. Y si Nínive por un momento se arrepentía, Dios no los iba a matar. Y Jonás quería que ardieran. Jonás quería que fueran consumidos. Y tú, pero es que ese Jonás, un par de discípulos de Jesús en una ocasión, solo porque unas personas no quisieron recibir al Señor, dijeron, ¿oramos para que caiga fuego? Jonás no es el único malo de la historia. Imagínate estar con Jesús, Dios misericordioso, Dios hecho hombre y encarnado, bueno y compasivo, salvador de pecadores, y unos pecadores diciendo, no queremos a Jesús en casa. Y tú mirarle y decir, oramos, que Dios los mate con fuego desde el cielo. ¿Tú te imaginas? Esos son los discípulos de Jesús. Hermano, cuando yo estudio el ministerio de Jesús, miren, cuando yo conocí a Jesús y sus discípulos, dejé de quejarme de las personas que yo tengo que discipular, porque no había uno que valiera. Cuando tú conoces los discípulos de Jesús, uno lo niega, otro duda de él, otros piden fuego a la mínima, y tú dices, ¿pero qué es esto, Señor? Y esa es la prueba.
de que Jesús no coge a lo bueno para volverlo su discípulo. Y que tú también puedes serlo. Pero también es bonito ver cómo todos ellos cambian. Como son unos discípulos al principio de estar con Jesús y son otros discípulos después de pasar unos años con Jesús. Eso debería ser nuestra vida. Eso no nos debe enseñar que tú puedes servir a Jesús de cualquier manera, no. Sino que Jesús te puede llamar de una manera, pero unos años después eres otra persona. Y eso sí es evidente. Jonás estaba enfadado porque Jonás conocía los atributos de Dios. Y uno de los mayores atributos de Dios es su misericordia. Dios es misericordioso. Éxodo 34, 6 y 7 dice así: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lento para la ira, rápido en misericordia, abundante en perdonar, abundante en compasión y además fiel en el sentido de que si alguien se arrepiente, Él es fiel y lo perdona, pero también si alguien le da la espalda, Él es fiel y lo condena. Pero Jonás conoce a ese Dios bueno que perdona la transgresión, que limpia al pecador. Jonás sabe de ese Dios misericordioso y por eso Jonás dice: no quiero ir a Nínive. Hermano, es el corazón de Jonás diciendo: quiero que se mueran. No quiero esa gente como pueblo nuestro. No quiero que Dios sea también el Dios de Nínive. No quiero que esa gente sea como nosotros, sirva al mismo Dios, adore al mismo Dios. Son malos, son perversos, no merecen ser salvos. Y si voy, Dios es bueno y compasivo y Dios puede usarme para que se arrepientan y se salven, y no quiero que se salven. Eso es lo que pasa en el corazón de Jonás. Pero, hermano, Jonás lo sabe por una cosa importante, porque el pueblo de Jonás, la nación de Jonás, el pueblo de Israel, ya había vivido la misericordia de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 4:31. Pues el Señor tu Dios es compasivo, no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Que Él juró a tus padres. Cuando nosotros vemos esa frase en el Antiguo Testamento, el pacto que Él juró a tus padres, muchas veces vemos a Dios, ¿sabes qué? Mostrando al lado de esa frase compasión, perdón, clemencia, bondad. Israel sabía lo que era un Dios compasivo. Israel sabía lo que era un Dios bueno. Israel sabía lo que era un Dios misericordioso. ¿Queréis ejemplos? Hemos visto Oseas aquí. ¿Con qué asemeja el profeta Oseas a Israel? Con una ramera que recibe misericordia y amor, que es sacada de su oficio, es tratada con bondad, y en vez de aprovechar ese perdón, esa misericordia y ese amor, se vuelve a sus amantes. Y ese profeta la vuelve a ir a buscar, la vuelve a tomar, la vuelve a limpiar y la ama tanto que hace un cerco a su alrededor porque sabe que su tendencia es ir a pecar y para protegerla de su propio pecado hace un cerco para cuidarla. Y esa ramera era el pueblo de Jonás, que había recibido muchas veces la misericordia de Dios. Vimos a Habacuc, ¿sí o no? Cuando leímos a Habacuc, vimos a Habacuc sabiendo delante de Dios que Dios iba a usar una nación sanguinaria y violenta para castigar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado, por su idolatría, por su maldad. Pero Habacuc dice: no moriremos. Sabían que Dios había hecho un pacto con sus padres. Sabía que Dios había hecho un trato con ese pueblo y que eso iba a ser duro y difícil, pero no los iba a consumir. Que Dios lo usaría como disciplina, pero Dios los amaba con un amor eterno y los iba a proteger al final y los iba a terminar restaurando. No es solo Oseas ni Habacuc, son muchos los profetas que muestran a Israel como un pueblo de duras esbís, que falla a Dios y Dios perdona, falla a Dios y Dios perdona. Hermano, desde que salieron de Egipto son así.
Usted ve la salida de Egipto, han sido librados de la esclavitud, librados de la opresión, librados de Faraón, y a la mínima le dan la espalda. No me gusta esta comida, quiero la comida de Egipto. Volvamos a Egipto. Prefería la esclavitud que el desierto. A la que Moisés se va un tiempo con Dios, un becerro de oro, constantemente. Y ese ha sido el pueblo de Dios a lo largo de los años, y Dios perdona y perdona a Israel, y es misericordioso con Israel, y restaura a Israel. Hermano, ¿sabes lo que le pasa a Jonás? Jonás sabe cómo es Dios, y Jonás está diciendo, para mí está bien la misericordia, Israel merece misericordia, pero Nínive no. Cuando la misericordia es para nosotros nos encanta. Cuando la misericordia es para nuestra casa nos encanta. Pero cuando la misericordia es para otros ya no nos gusta tanto. Jonás refleja el mundo egoísta en el que vivimos. Jonás sabía que Dios era un Dios misericordioso y que así como había tenido misericordia de Jonás en aquel vientre del pez en medio de la tormenta, así como había tenido misericordia de Israel por mucho tiempo, sabía que Dios iba a tener misericordia de Nínive también si se arrepentía. Porque Dios tiene misericordia para los arrepentidos. Jeremías 26:13 dice, ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra vosotros. Hermano, Dios había pronunciado mal contra Nínive. Y Nínive se arrepiente de sus malas obras y Dios decide perdonar. Hermano, Israel había recibido misericordia. Jonás había recibido misericordia. Y Nínive recibió misericordia. Sin embargo, Jonás creía que había un pueblo que no era digno de recibir misericordia. Hermano, que no se te olvide algo. Todos somos igual de indignos. Todos. La Biblia enseña que en Adán todos nacemos en pecado. Salmo 51 dice, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Romanos nos enseña, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No se trata de Ecuador, de Perú, de Bolivia o de España. No se trata de América, Rusia o Ucrania. No se trata de elegir bandos, Israel, Palestina. No se trata de eso. Porque a la hora de orar, todos oramos por la paz en Jerusalén, pero ¿quién ora por la paz en otros sitios que no nos caen tan bien? Hay una cierta incluso idolatría evangélica hacia la nación física de Israel, porque para mí la nación de Israel no es ese pueblo que está allí. Para mí la nación de Israel, según las Escrituras, el verdadero israelita lo es en el corazón. Todo aquel que es heredero de la promesa en Abraham, a través de Isaac por la fe en Jesucristo. Para mí la nación de Israel son todos judíos y gentiles que han creído en el Señor Jesucristo y no ese pueblo. Para mí las promesas de Dios no son para los que están en ese pueblo, sino para los que son el pueblo de Cristo Jesús, el pueblo del Dios Altísimo, redimido por la sangre del Cordero mediante la fe. Y hay mucha idolatría evangélica por esa nación. Sale cualquier noticia de esa nación y siempre decimos que son las víctimas. Como si nunca mandaran un cohete. Si ellos mandan un cohete es porque se defienden. Si ellos pegan un tiro es porque les atacan. Todas las noticias, los creyentes las adaptan como ellos son las víctimas, ellos son buena gente. Sí, hubo un holocausto contra los judíos. Sí, hay mucha gente que odia a los judíos y siempre lo habrá. Pero no seamos tan necios de pensar que sus obras siempre han sido buenas. Al contrario, han matado también gente inocente. Han odiado a muchos. Y sí, hay que orar por la paz en Jerusalén, pero también hay que orar por la paz en, Palestina, hay que orar por la paz en China, hay que orar por la paz en la India, hay que orar por la paz en España. Hay que orar por los pastores, pero también hay que orar por el arrepentimiento de los falsos y herejes. Hay que orar por los que son creyentes y hay que orar por los que están perdidos. Hay que orar por el político que me gustan más sus ideas y hay que orar por el político que me gustan menos. Porque allí donde hayan creyentes, Dios quiere que se levanten manos santas y se hagan oraciones por todos los hombres. Nosotros oramos y Dios decide a quién derramar su gracia y misericordia. Y sea quien sea, debemos alegrarnos por ello. Porque entendemos que ninguno era digno de esa gracia y misericordia.
Jonás creía que había un pueblo digno de su misericordia. Jonás creía que había un pueblo digno de recibir perdón de Dios, pero Jonás pensaba que había otro pueblo que no lo merecía. Y Jonás sigue orando y ahora Jonás pide morir. No, y asómbrate con esta frase. Jonás capítulo 4, versículos 3 y 4. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Saben lo que está diciendo Jonás? Prefiero morirme antes que ver salvos a esos. Tremenda oración, ¿eh? Tremenda oración. ¿Saben qué oración me gusta? Cuando veo a Moisés intercediendo por ese pueblo de dura cerviz y diciendo, Señor, si a ellos los matas, mátame a mí también, porque yo soy su líder, yo soy su responsable. Yo veo a Moisés intercediendo por un pueblo malo. Yo veo a Pablo en la carta a los romanos diciendo esto, preferiría ser yo anatema, separado de Cristo, si esos se convirtieran. Pablo sabía que esos judíos, que eran sus compatriotas, se estaban yendo al infierno por rechazar a Cristo. Y Pablo ora y dice, Señor, preferiría yo irme al infierno si salvaras a todos esos. Yo veo esa oración de Moisés y me agrada. Veo esa oración de Pablo y me agrada. Veo la oración intercesora de Cristo por sus discípulos y me agrada. Pero Jonás cambia todo y dice, prefiero morir antes que ver salvo a los ninivitas. Hermanos, hay otros hombres en la Biblia que pidieron muerte. Tenemos el ejemplo de Elías, Primera de Reyes 19:4. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Hermano, nosotros vemos a Elías que había derrotado a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de la Acera, y había degollado a los enemigos en el torrente de Cisón. Y ahí Elías había visto la mano de Dios respaldándolo, pero luego recibe la amenaza de una mujer. Y ya cansado y agotado de toda esa presión y ese trabajo y quizá de su sentimiento de soledad, le pide a Dios morir. Pero no es el único. Tenemos el ejemplo de Job. En Job capítulo 6, versículos 8 al 10. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera en aplastarme. Que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo y mi regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del Santo. Las palabras del Santo. Jonás y Job sufrían mucho, tenía una carga muy pesada, pierde a su familia, pierde su dinero, pierde su salud, atacado incluso por diálogos extraños por algunos amigos que le acusan de tener algo oculto porque si no Dios no le haría eso. Y en medio de todo eso, Jonás y Job dice, ojalá Dios me aplastara con su mano. Aún así encuentran gozo en que ha sido fiel al Señor, porque Job, no peca contra Dios, Job no niega a Dios, Job no murmura contra Dios, ni con sus labios, ni con sus acciones. Pero, hermanos, yo puedo entender el sentimiento de Job. Han muerto tus hijos, de golpe no tienes nada de recursos, estás en la calle, enfermo, lleno de llagas, los animales alrededor te rodean por el olor putrefacto que sale de tu piel. Yo consigo entender a Job. Y aunque me cueste por todo lo que Dios había hecho por él, consigo entender un poco el sentimiento de Elías, pero nunca voy a entender la oración de Jonás. Señor, ojalá me mataras antes que ver salva a esta gentuza. No lo consigo entender. Y es ahí donde llegamos a la respuesta de Dios. Jonás capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Jonás ora a Dios y dice que se aleja. Se sienta en un lugar separado, probablemente por la zona desértico, a ver qué pasa con la ciudad.
¿Sabes qué da a entender esa expresión? Que Jonás ha orado a Dios y le ha intentado hacer un poco de chantaje. Ahora Jonás se va después de haber pedido eso a Dios. Le ha dicho a Dios, prefiero morir, prefiero morir antes que ver la salvación de los ninivitas. Prefiero morir. Y se va como... ¿Saben qué pensaba Jonás? Como yo soy israelita, seguro que después de decirle eso a Dios, Dios al final los mata. Me voy a quedar aquí a verlo. En serio, Jonás es un personaje muy interesante. ¿Y sabes qué? Si yo fuera Dios, yo hubiera respondido a la oración de Jonás. Jonás se hizo un cobertizo, pues se lo tiro encima, que caigan 2 palmeras. Adiós, Jonás. ¿Acaso Dios tiene que aguantar esa insolencia? ¿Acaso Dios tiene que aguantar esas quejas y reclamaciones? Si Dios decide en ese momento matar a Jonás, oye, te llevé un pez, tuve misericordia de tu ida, y ahora tengo que aguantar tus caprichos. Para mí Jonás no solo es el ejemplo de aquel creyente que todavía muestra egoísmo, sino aquel creyente mal criado. Porque los hay creyentes mimados. Los padres lo sabréis, hay hijos que son mimados y consentidos, que si no les das sus caprichos y lo que quieren, solo son pataletas. Y Jonás es pataleta tras pataleta tras pataleta. Es un caprichoso consentido y se cree que después de ese chantaje emocional a Dios, se va a ir y Dios va a matar a Nínive porque a Jonás le apetece que Nínive muera. Si yo fuera Dios, yo me cargo a Jonás. A mí en esta historia no me sobra el pez, no me sobra la tormenta, ni me sobra Nínive. Me está sobrando Jonás. Pero es que si yo fuera Dios, yo no restauro a Pedro. Si yo fuera Dios, cuando esos 2 discípulos dicen que caiga fuego, lo caigo sobre ellos. Si yo fuera Dios, si Tomás dice, si no toco no veo, me cargo a Tomás. Si yo fuera Dios, no estábamos la mitad. Damos gracias a Dios que yo nunca seré Dios. Y tú tampoco, porque eres igual de malo que yo. A mí me cae mal una gente, a ti te cae mal otra. Todos tenemos conflictos en el corazón. Os hace gracia porque yo parezco el malo, pero tú eres igual o peor. Te estoy llamando malo y te ríes. No es un chiste, eres malo. Por eso tienes el matrimonio que tienes. Por eso tus hijos están como están. No riáis cuando hagamos esto. No es chiste llamarte malo. Te estoy llamando malo. Te debería doler. Te estoy diciendo que eres como Jonás. Por eso tu casa está como está. Porque no hay bondad en nosotros. No se rían, porque no son chistes. El mayor chiste sería decir que eres bueno. Eso sería un chiste. No hace gracia que te llamen malo. Si te hace gracia, todavía no habrás degustado lo que Dios le hace a los malos. Podrías mirar a la cruz del Calvario y eso es lo que Dios hace con los malos. Y lo hizo con el único bueno por no hacerlo con nosotros. Por no hacerlo con nosotros. Pero Dios no soy yo. Y en vez de matar a Jonás, mira lo que hace Dios. Versículos 7 y 8. Pero Dios dispuso, versículos 5 y 6. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra a ver qué sucedía en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una planta que creciera sobre Jonás, que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. En vez de matar a Jonás, Dios le da sombra a Jonás. Está en una zona desértica y Dios prepara una calabacera, una planta grande, que empieza a darle encima una situación de comodidad a Jonás. Frescor. ¿Y qué pasa en el corazón de Jonás, que estaba enojado y enfadado y amargado? De golpe dice que Jonás se alegra. ¿Se alegra por qué? Porque Jonás estaba degustando la protección y el cuidado de Dios. Isaías 49:10 dice, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque Él tiene compasión de ellos, los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Jonás podía haberse visto atrapado bajo un sol abrasador y el Señor no permite que ese sol abrasador acabe con Jonás. Le prepara sombra. A un profeta malo, a un profeta rebelde, a un corazón así enojado,
que alterca con Dios, Dios le prepara sombra. Y Jonás se alegra por ver la protección del Señor. El mismo Dios es el que había protegido muchas veces a Israel. Por ejemplo, Éxodo 13, 21 y 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Dios, a ese pueblo de dura cerviz, cuando hacía sol abrasador en el desierto, ponía una nube que los guiaba y los protegía. Cuando hacía frío helado por las noches, ponía una columna de fuego que los cuidaba y les daba calor. A ese pueblo de dura cerviz, Dios los protegió. A ese Jonás, malcriado y egoísta, Dios lo está protegiendo. Y eso alegra a Jonás. Pero que Dios sea bueno con los ninivitas le enfada. ¿Saben qué nos demuestra esto? El amor egoísta de Jonás. Porque el amor nuestro es muy selectivo. Es muy selectivo. Somos muy selectivos en el amar. Y el amor de Jonás era egoísta. Los versículos 7 y 8 dice: pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. ¿Y ahora qué pasa? Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Este Jonás tendría que ir a terapia. Quiero morirme. Hay una planta, estoy feliz. Me quitan la planta. Me quiero morir. Digo: Jonás, ya, Jonás, ya. Malcriado que eres. Malcriado que es. Egoísta. Dios dispuso la calabacera. ¿Quién fue el que puso la planta para darle sombra? ¿Quién puso el gusano? ¿Quién puso el viento solano? Dios. Hermano, hay una cosa que te voy a decir. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, a veces da sombra y a veces da sol. A veces quita el gusano y a veces lo pone. A veces da trabajo y a veces cierra puertas. Porque siempre que hablamos de Dios son puertas abiertas, pero Dios también puede cerrarlas. Porque siempre que hablamos de Dios, bendición para nosotros es dar dinero, pero también puede quitarlo. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Dios es soberano a la hora de tratar con su pueblo. Dios está tratando con el corazón de Jonás. Quiere enseñar algo a Jonás. Y para enseñarnos algo a nosotros, a veces también nos tiene que hacer cosas parecidas. Hermano, Dios es el que abre el mar para que pasen el pueblo y protegerlo de los enemigos. Pero también Dios es el que trae tormentas si quiere zarandear a Jonás en el barco. Dios es el que manda maná para alimentar al pueblo, pero también es el que, si quiere, restringe el alimento. Dios es el que abre puertas y es el que las cierra. Dios es el que quita la herida, pero también la puede poner. Dios es el que sana la enfermedad, pero también la puede enviar. Dios es el que libra de espíritus inmundos, pero también, si quiere, manda un espíritu, como le mandó a Saúl el rey. Dios es el que quita aguijones, pero también es el que puede darte un aguijón en la carne, como hizo a Pablo. Si Dios quiere tratar con nosotros, puede hacerlo de muchas maneras. Puede ser mostrando compasión con cosas agradables, pero también puede tratarnos con cosas difíciles. Dejen la mentalidad evangélica moderna de si sienta bien es de Dios, si sienta mal es del diablo. Me dieron trabajo, pastor, es del Señor. Me echaron del trabajo, el diablo me persigue. Pastor, me detectaron cáncer, el diablo. Pastor, me curé del cáncer, Dios. ¿Por qué todo lo que te sienta mal es el diablo? Algunos de vosotros me sentáis mal y sé que es de Dios. Miren, si yo quiero ser más paciente, ¿cuántos de aquí quieren ser más pacientes como yo? ¿Alguien carece de mucha paciencia? Ok. Y aparece esa persona que es una piedra en el zapato. No es del diablo. Le estás pidiendo a Dios que te haga paciente, va a mandar gente para probar tu paciencia. ¿Quieres ser paciente? Va a haber que trabajar. ¿Y cómo vas a trabajar la paciencia? Con gente que requiera ser paciente. ¿Quieres pedir paciencia, pero que Dios eche de tu alrededor todo lo que te lleva a la impaciencia? La mejor manera de fortalecer la paciencia es ser tratados con gente impaciente
que nos hace orar, tragar, respirar, contar hasta 100.000 y decir, Señor, dame paciencia. Pero si todo el mundo de mi alrededor es fácil, ¿cómo seré más paciente? ¿Cómo seré más humilde? Señor, enséñame a amar a mis enemigos. Vale, pues voy a poner algún enemigo en el camino que te haga algo. Si no, no vas a aprender a amarlos. Y ahí cuando se levanta el enemigo, pastor, ore que el enemigo está furioso, Satanás se ha levantado, está poniendo gente en mi camino para hacerme tropezar. Puede ser Dios que está poniendo gente en tu camino para hacerte cambiar. Dejen la mente evangélica de si sienta bien es de Dios, si sienta mal es del diablo. La tormenta sentaba mal, la mandó Dios. El gusano sentó mal, lo mandó Dios. El viento solano sentó mal, lo mandó Dios, no fue el diablo. A veces Dios va a mandar cosas que duelen para trabajar con nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque fácilmente no aprendemos. Porque también somos de dura cerviz. Y necesitamos a veces duros tratamientos para cambiar. Para cambiar. Pero ¿sabes qué? A Jonás le encantaba todo lo que Dios hacía por él, todo lo que Dios hacía por Israel. Pero a Jonás no le gustaba lo que Dios hacía por los enemigos. Él quería morirse otra vez, por una planta, por una planta. ¿Sabes lo que espera Dios de nosotros en cuanto a nuestros enemigos? Mira lo que dice Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Hay personas que creen que tratar bien a los enemigos es algo que se inventó Jesús. Hay gente que cree que toda la vida Dios quería que fuéramos malos con nuestros enemigos y cuando llegó Jesús decidió que fuéramos buenos. Pero esto es un proverbio escrito por Salomón, antiguo pacto. Dios siempre ha querido que mostremos misericordia para los enemigos. Siempre. Dios no ha cambiado, es inmutable. Siempre en el antiguo pacto Dios ha deseado que si Él mostraba misericordia en una nación pagana y malvada, nos alegráramos. Y ese es el sentir y el deseo del corazón de un creyente. No buscar nuestro bien como estaba haciendo Jonás, sino el bien de los demás. 1 Corintios 10:24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Cuando leemos 1 Corintios 13, el amor no es egoísta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. Dios no espera de nosotros rencor. Dios no espera de nosotros desearle el mal a nadie, sino buscar el bien de los demás, y a veces ese bien es del enemigo. A veces vamos a tener que querer el bien de nuestros enemigos, desear el bien de nuestros adversarios. Miren, es bien sabido que yo detesto, no es poco, es que sus ideas, su política, lo que trae a nuestro país, todos los partidos estos comunistas tipo Podemos, a mí me revuelven el estómago. Anticristiano, pro aborto, por todo lo que es Dios a favor, ellos están en contra. Y todo lo que es Dios en contra, ellos están a favor. Pero mi anhelo sería que esa gente se salvara y conociera al Señor. Que Dios les haga bien y les dé misericordia. ¿Me agradan? No. Sus ideas tampoco. ¿Los debo odiar? No es mi trabajo odiar. Mi trabajo es amar y orar. Y si Dios los salva, gloria sea a su bendito nombre. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Pero Jonás va a peor. Sí, hermanos, va a peor. En el versículo 9 vemos la respuesta más absurda de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Por una planta. La respuesta de Jonás es: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Jonás, he salvado a un pueblo y te enfadas. Mato una planta y te quieren morir.
Jonás, ¿qué corazón es ese? Jonás no solo está mostrando que es egoísta, Jonás está mostrando que es otra cosa que muchos son, y es un peligro. Jonás es necio. Es necio, y lo está expresando en cada respuesta que le da Dios. Es necio. Hermanos, te digo una cosa, la mejor manera de ver a un necio normalmente es el fruto de sus labios. Mira lo que dice Proverbios 18:2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. El necio solo quiere revelar su... ¿Has encontrado gente de esta que te dice, yo soy sincero, yo voy de frente, yo digo lo que pienso? Tú eres necio, porque el sabio a veces se calla. ¿Acaso el mundo te pide saber todo lo que piensas? ¿Acaso yo tengo que ir diciendo a cada persona que entra por la puerta, Padre del Señor, bienvenido, que sepas que no voy con tu cara, algo me pasa, pero no te trago? Imagínate que vamos así por la vida. Ah, no, eso es ser honesto. No, eso es ser necio. Es que yo voy de frente. El que no lo dice no es que vaya de espaldas. Ir de espaldas es decírselo a todo el mundo menos a esa persona. Pero el sabio a veces guarda silencio. ¿Por qué? Porque el sabio sabe que esos sentimientos no son buenos. Los llevará al Señor. Pedirá que los saque hasta que se vayan. Y Dios los sacará y me habré ahorrado decirle a la persona, no te trago. Eso es lo que haría un sabio. Pero el necio no, como dice, no guarda silencio, no aguanta, tiene que dar su opinión, tiene que mostrar todo lo que hay en su corazón. Y Jonás está actuando como un verdadero necio. Jonás, cállate. Jonás, cállate. Si es que a veces lo único que hay que hacer delante del Señor es callarse. A veces lo que Dios hace no lo entiendo, pero no se cuestiona, se calla uno. Señor, cállate. Señor, pero cállate. Él es Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Guarda silencio. No alterques. ¿Qué puede haber más necio que altercar contra el Todopoderoso? ¿Qué puede haber más necio que eso, hermano? Y es absurdo porque Jonás se entristece por la salvación de almas y se alegra por una planta que luego desea morir porque esa planta se va. Y tú dices, eso es absurdo. Voy a darte ejemplos. Me gusta dar ejemplos actuales para que veas que no eres tan diferente a Jonás. Yo he visto gente desesperada porque se quedan sin móvil. Esa planta para muchos es su teléfono. He visto gente que el teléfono móvil es una extensión de su cuerpo. ¿Tú has visto esas personas que van a la guerra? Estalla una bomba, pierden una pierna. ¿Sabes la sensación que expresan al llegar? Que todavía la sienten, pero no está. Los americanos le llaman el miembro fantasma. Es como, no está, pero como es tan reciente, la cabeza no lo ha asimilado y siento que el brazo está o la pierna está. Hay gente que tiene eso con el teléfono. Que es una parte de su cuerpo y si no está, sienten que les falta algo. Hermano, te lo digo de corazón. Hay gente que está viciadísima a un teléfono. ¿Cuánta gente cuando de golpe se va el wifi de casa, el internet de casa, ya entran en colapso? ¿Qué hacemos esta tarde? Se fue internet. No hay Netflix, no hay Amazon Prime, no hay HBO, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay nada. ¿Tu vida se limita a eso? Hay gente que se altera por un teléfono, se altera por internet, se altera por la tele. Hay gente que se altera por el calor. Si no podemos soportar calor. Pero esa gente que se entristece por un teléfono, se entristece por internet, es capaz de salir por la calle, hay un mendigo mirando en el container y son capaces de tirar la basura y seguir su vida. Por esa alma no sienten compasión. Ven a un mendigo en la calle y para calmar su conciencia, será para drogas o alcohol, yo no doy nada. Hay gente que se pierde su teléfono y se quiere morir, pero ve un alma perdida y no siente nada. Cuidado, hermanos, porque el egoísmo de Jonás es más común de lo que piensas. No, pastor, que no. Hay gente que se va de una iglesia diciendo, en esta iglesia falta amor. Miren, dos frases que no acepto en esta iglesia.
En esta iglesia falta amor y en esta iglesia falta unidad. Si tú no quieres amar y no quieres unirte, el problema es tuyo, pero lo hay. No, porque conmigo, miren, voy a ser honesto con algunas personas. Estar al lado de una persona que siempre se queja, que solo ve las cosas malas, que todo le parece mal y que vive amargada, no apetece quedar dos veces. Estar al lado de una persona de la iglesia que le gusta cantar salmos, alabanzas, leer la palabra, celebrar los cultos y celebrar la unidad, da gusto quedar la semana que viene. Pero con el amargado no aparece. Y el amargado es el que se va diciendo, no hay unidad. Es que contigo nadie quiere estar. Y cuando están, hacen un esfuerzo. Sería cómodo compartir mesa todos los días con este Jonás. No es cómodo estar siempre con un egoísta, egocéntrico. Gente que se queja de todo está mal, todos son malos. En esta iglesia hay amor para los que quieren amar. Y en esta iglesia hay unidad para los que quieren unirse. Para el que se queda en Pamplona esperando que todo el mundo vaya, no. Pero para el que se acerca, sí. Porque si algo han venido pastores a visitarnos y gente a visitarnos y han hablado, es el cariño que reciben en esta iglesia. Si 100 personas o 200 se sienten amadas y unidas y tú no, no son problema de 200, el problema eres tú. El problema eres tú. Ah, pero hay 3 o 4 que piensan igual. Estadísticas son muy útiles. 5 al lado de 200, no voy con la razón de esos 5. Esos 5 deben tratar su corazón. Hay mucho egoísmo en nosotros. Nos gusta ser el centro, que nos den atención, que nos mimen, porque hay muchos malcriados como Jonás. Hay muchos egoístas como Jonás. Y si salimos del centro de la historia y pasamos a ser un personaje secundario, no nos gusta. ¿Por qué el pastor llama a ese que acaba de llegar a la iglesia y yo que llevo 4 años no me llama? Porque el pastor quiere. ¿Qué va? ¿Que esto va por orden de antigüedad? ¿Le debemos más a los que llevan más tiempo? ¿Cómo va esto? Tú a tu cumpleaños no invitas a quien el pastor dice, invitas a quien tú quieres. El pastor no tiene derecho a hacer lo mismo. Pero es egoísmo, ¿verdad? Yo lo merezco, no debería ser así. Me enfado y me enfurruño. Egoísmo. El egoísmo de Jonás es propio de este mundo. Este mundo es egoísta. El mundo mira por él y por sus sueños y sus metas y sus proyectos y todo lo que no vaya con eso le sobra. Tú y yo no debemos ser así. Nosotros servimos a aquel que se despojó de sí mismo. Nosotros debemos imitar a aquel que siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó por los demás. Nosotros somos los de poner la otra mejilla. Nosotros somos los de más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros no somos los de venid a verme, sino ir a ver. Venid a visitarme, sino ir a visitar. Nosotros no somos los de nadie me ayuda, sino de ayudar. Porque el mundo nos hace egoístas, pero Jesús nos hace dejarnos en último lugar para amar a nuestros prójimos, al Señor, sobre todas las cosas. Pero debemos examinarnos, porque el corazón de Jonás es muy parecido al nuestro. Y lo que Dios le está enseñando con esto a Jonás, y terminamos, son las prioridades de Dios. Los versículos 10 y 11, lo que hemos leído al principio, mira lo que dice Dios. Y dijo el Señor, tú te apiadaste, de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Jonás, no has hecho nada por esa planta y tú sientes piedad por una planta que no has hecho nada por ella. Que nació en una noche y en una noche pereció. Algo que aparece hoy se va, Jonás, te lleva a la muerte, a desear morir. Y mira lo que le dice Dios. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Me gusta la expresión de Dios. Jonás, Nínive es malvada, Nínive es sanguinaria, pero ¿sabes por qué, Jonás? Porque Nínive no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda. Me recordó a lo que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ves a esa gente malvada, llena de odio en el mundo? Están sin Dios, no saben nada.
¿Cómo dice la Biblia que es alguien sin Dios? Esclavo del pecado, ciego, muerto, no sabe nada. Por eso debemos sentir compasión, porque son como nosotros cuando nos revolcamos en la inmoralidad. Quizá tú y yo no éramos sanguinarios como los ninivitas, pero éramos inmorales, borrachos. Tampoco sabíamos distinguir entre la derecha y la izquierda. Y si el Señor tuvo compasión de nosotros, ¿no lo debe tener de Nínive? Dios le está enseñando a Jonás sus prioridades. Jonás, una planta no vale lo mismo que un alma. Pero como la planta te da a ti algo bueno, para ti es más importante. Y ese es el problema, que solemos amar lo que a nosotros nos aporta algo. ¿Qué le aportaba a Jonás Nínive? Nada. Y la planta, frescor. Entonces él ama más la planta. Y mira que es absurdo, una planta más que gente. Porque somos así, solemos amar lo que nos da algo. Me casé para ser feliz. Me separo, ¿por qué? Ya no me aporta amor, no me siento realizada. Me casé para darle la gloria a Dios. Me casé para servir a mi esposo. Me casé para amar a mi esposo. Me casé para cuidar a mi esposa. Y ahí viene uno que dice, pero tiene que ser recíproco. Tú también, ¿no ves? Es el egoísmo. Yo lo hago, pero me tienen que dar también. Entonces no es incondicional. Es como cuando alguien te dice, yo estoy para todos y nadie está para mí. Eres egoísta. No, porque lo hago todo por ellos, pero esperando que lo hagan también por ti. Si no, te callarías. El amor del mundo es así. Yo te doy lo que quieras y estaré para cuando me necesites. Pero cuando yo te necesite, aparece. El amor de Dios no es así. Es incondicional. Yo te voy a amar y cuidar. Y si tú no estás mañana, no te voy a odiar. Porque no lo hice por lo que tú me podías dar. Porque lo hice por gracia. Te aseguro yo que yo no le aporto a Dios lo que Él me ha dado. Y me sigue amando. Y a Dios no le compensa, Yo sé la teoría, pero no le compensa. Todavía no lo hago todo para la gloria de Dios, aunque me esfuerce fallo. Pero me sigue amando, porque es incondicional su amor. A veces hay días que Dios me da tanta misericordia y gracia y yo no le aporto casi nada a Él. Y me sigue amando y despertando. Así debo tratar yo a las personas. Darles todo lo que pueda, hacer el bien que pueda. Y si no me dan nada, no pasa nada, porque eso es lo que yo recibo del Altísimo. Y de gracia recibo, de gracia debo dar. Dios está enseñándole a Jonás las prioridades. Jonás, la gente vale más que una planta, que un móvil, que internet. Las almas valen más. Las almas son lo más importante, Jonás. Y otra cosa que Dios enseña es que Dios es soberano a la hora de perdonar. Mira estos textos, Daniel 9, 9 y 10. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz de nuestro Señor Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. O este texto que tanto conocemos, Éxodo 33, 19. Y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia de quien tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Mira lo que dice el Señor, yo tengo misericordia de quien yo quiero, tengo compasión de quien yo quiero. Y Pablo añade también, y sabemos que dice la palabra, y si quiero endurecer a alguien, lo endurezco. Porque yo soy el creador, vosotros la creación. Yo soy el alfarero, vosotros barro. Vosotros no elegís, yo decido. Ya, pero mi madre es mucho más buena que ese violador, pero yo quiero salvar a ese violador, no me importa lo que tú pienses. Ya, pero mis hijos son más buenos que ese borracho asesino, pero yo quiero salvar a ese borracho. Yo soy soberano. No se trata del que corre, no se trata del que quiere, se trata de quien yo quiero tener misericordia. Y si quiero matar a esa nación, y quiero salvar a Nínive, soy Dios. La cuestión es entender que nadie merece la salvación. La cuestión es entender que todos hemos recibido todo por gracia, que todos somos igual de malos,
que todos somos igual de indignos. Y nos encontramos ante un Jonás que me recuerda a los fariseos. En Lucas 15, 1 y 2 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. No se alegraban cuando una cabra era rescatada y una oveja llegaba al redil. Eran como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? En vez de alegrarse con el hijo pródigo que llega, ¿qué hace el hermano? ¿Y sabes por qué? Porque el hermano dice: yo he sido un buen hijo y por mí nadie ha hecho una fiesta. Él ha sido un pésimo hijo y la gente lo celebra. Así se sentía Jonás. Así se sentían los judíos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por nosotros merece fiesta. Pero por esos asesinos no. Así se sentían los fariseos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Guardamos la ley, celosos de la ley. Pero esos pecadores y cobradores de impuestos no merecen la salvación. No. Todos hemos recibido gracia. No hay nadie justo. No hay nadie bueno. Ni siquiera uno. Todos hemos recibido gracia de Dios. Tú no has hecho las cosas bien, hermano. Tú no estás aquí. Puede ser que no mataste, como te digo, pero hiciste otras cosas ante los ojos de Dios, igualmente pecaminosas. Pero Dios te ha dado gracia. Da gracia también. No deberíamos actuar ni como Jonás ni como los fariseos. ¿Qué se espera de nosotros cuando hay salvación? Lucas 15:7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No hay ningún justo. Lo que este texto dice es que hay gente que se cree justa y que no necesita arrepentimiento. Pero lo que nosotros debemos entender es que todos somos malvados. Y cuando uno se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y debería haber fiesta aquí también. Ya, pero tú no sabes cómo era mi marido. No importa. Si se arrepiente, hay fiesta. Pero no sabes cómo ha vivido. No importa. Si se arrepiente, hay fiesta. Ya, pero no es justo que una persona en el último momento de su vida, después de una vida de maldad, se salve. Mira el Calvario. Lucas 23:43, entonces él dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez alguien me dijo: no creo que eso sea justo. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo por vivir en santidad. Y esa persona, a la última, después de haber matado y hecho 1000 cosas, se salva. A veces nos recuerdan esas personas, aquellos de la parábola, que reciben un salario. Le dice: mira, por trabajar tantas horas te daré tanto. Y el Señor le da el mismo salario a los que trabajan solo una horita. Y ellos se enfadan y dicen: no es justo. Nosotros hemos trabajado más, merecemos más. Pero no es así. Ese salario representa la salvación de Dios. Y Dios se la puede dar a alguien hoy que va a vivir en santidad, esforzarse para luchar contra el pecado, luchar contra el mundo, y se la puede dar a alguien en el último minuto. Porque el que paga es el que decide a quién darle el salario y cuánto dar. Nosotros no decidimos. Si yo te contrato y te digo: te pago 100 en un día, y contrato a otro y le digo: te pago 20 en un día, es injusto. No, soy el que paga, yo te ofrezco. No quieres el salario, no lo hagas. Pero yo decido cuánto pago. Tú decides si lo quieres o no. No lo quieres, ok. Esto no se trata de justicia o no. Se trata que si Dios quiere salvar a alguien ahora y tenerlo viviendo en santidad todos los años que le quedan, y salvar a alguien en el último instante, debe haber fiesta en el cielo por ambos. Y si tú crees que Dios te ha hecho un peso por salvarte ahora, y hubiera sido mejor vivir pecando y salvarte en el último momento, no eres salvo. Porque el salvo se alegra, y al contrario, el salvo diría: Señor, ¿por qué no llegaste antes? Yo no quería haber pecado tanto, yo no quería haber hecho esas cosas. Porque para el salvo, vivir en santidad no es una carga. Porque la ley del Señor es nuestro deleite todos los días. 3 cosas quiero deciros para terminar como conclusión. Número 1,
Guardémonos del amor egoísta, que solo se alegra por lo que nos aporta y ignora a gente que tenemos alrededor, pero como no nos aportan nada, tampoco nos importan mucho. Cuidémonos de ese amor egoísta. 2, recordemos que la salvación que hemos recibido es por gracia. La de Israel, la de Jonás, la nuestra. Y si mañana Dios salva a alguien que nos ha hecho algo terrible, celebrémoslo con gozo, pues todo el mundo que es alcanzado por la gracia de Dios es igual de indigno que nosotros y debemos alegrarnos cuando son salvos. Y 3, a lo mejor hay gente aquí que cree, pastor, yo he sido como los ninivitas, malvado, terrible, he hecho de todo a mi mujer, de todo a mi familia, he hecho de todo en mi vida. Yo nunca podré ser cristiano porque los veo y parecen buena gente. Parecen familias ordenadas. Pastor, mi vida es un caos, un desastre, lleno de maldad, sucia por el pecado. Yo te digo, yo también fui ninivita y todos los que estamos aquí también. Solo que ya hemos pasado por la mano de Dios. Y si tú te arrepientes, para ti hay salvación. Y la misma mano que nos hizo nuevos a nosotros, te puede hacer a ti nuevo también. Hay salvación para el más terrible pecador, de los cuales nosotros somos los primeros. Y eso nos lo enseña Jesús en la cruz. No era un buen hombre, era un malhechor. Pero se arrepintió y creyó en Jesucristo. Haz tú lo mismo también hoy. Y también estarás con Jesús en el paraíso. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por tratar con nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a no caer en egoísmo, a no considerarnos más dignos que otros. Haznos más amorosos para con las almas perdidas. Haznos entender tus prioridades. En un mundo, Señor, donde vale más ya el alma de un perro que el alma de un bebé en el vientre. Donde te multan por matar a un animal, pero te dan derecho para matar a un bebé en la barriga. En un mundo de prioridades contrarias a las tuyas. Ayúdanos a nosotros a entender tus prioridades y a vivir conforme a tus prioridades. Enséñanos, Señor, cuánta gracia hemos recibido y danos la oportunidad de dar esa gracia a otros. Y ayúdanos a vivir cada día más y más para tu gloria. Y si alguien no te conoce de los que están hoy aquí, Señor amado, si alguien todavía no ha sido alcanzado por tu gracia, si alguien hoy aquí se siente como un ninivita, miserable, que hoy tu Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones, llevarlos al arrepentimiento y sin importar lo que hayan hecho, darles la gracia salvadora que nos diste a nosotros en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.